tenemos ya el plato fuerte de esta programación que, como afirma mi compañero William, es un programazo. Tenemos al artista plástico Dustin Muñoz con nosotros. Y Dustin, señores, es un hombre que, aparte de sus pinturas, para mí, estoy diciendo mi opinión sobre sus obras, ser un libro, porque son obras, pero cuentan una historia. Y para nosotros es más que un honor contar con la presencia de este referente del arte dominicano. Dustin, bienvenido. Bienvenido, sí. Dustin, ¿cómo estás? Bueno, yo me siento muy bien y muy contento por la invitación. Un placer tenerte aquí. María, sería bueno decirle a nuestro amable público televidente que todo el mundo, todos los capitaleños y las personas del interior han visto una obra de Dustin Muñoz. Eso es una realidad. Que es una referencia, consciente o inconscientemente. Cada vez que usted pasa por el obelisco de Santo Domingo, ubicado en el Malecón, ¿verdad? Esa obra maravillosa, hermosa que usted ve allí pintada en el obelisco, es nada más y nada menos que de la autoría del amigo Dustin. Cada vez que usted ve esa belleza, cada vez que usted ve esa hermosa estructura que está pintada magistralmente, que tiene ¿verdad? Esta obra de arte, porque esto es una obra de arte. Así es. Que usted ve magistralmente, es nada más y nada menos que el trabajo de Dustin, con esta persona que estamos hablando para que le sirva de referente. Así es. Muy buena aclaración, compañero. Dustin, nos gustaría iniciar, vamos a decir, este conversatorio para que tú nos cuentes de tu trayectoria como artista. Y luego te quiero preguntar de ese cuadro en particular que tú hiciste, donde todo el mundo tiene mascarilla y está combatiendo contra un virus de color verde, pero datas del 2018. Entonces, sí. Primero cuéntanos de tu trayectoria como artista plástico, que tienes exposición ahora, ¿dónde? Si la tienes, que la he visto en el Museo de Arte Moderno. Cuéntanos de ti. Bueno, un poco de mi trayectoria. Bueno, yo nací en Loma de Cabrera, en la frontera. Loma de Cabrera es un municipio de Dajabón. Y desde los 6 años estoy involucrado en el arte. Yo observé frente a mi casa en aquellos años a un joven artista realizando un retrato del natural de una vecina, y aquel acto me marcó. O sea, ver a alguien posándole a otro, era en un campo. En aquel tiempo realmente Loma de Cabrera no es lo que es hoy, todavía sigue siendo un pueblo pequeño, pero en aquel tiempo mucho más pequeño. Y aquello realmente, donde no hay una escuela de arte, donde no hay centro donde venden materiales de arte, ver aquello, a una señora posándole a un joven y tener esa joven la osadía de reproducir a esa persona, pues eso me llamó la atención. Y yo recuerdo que a esa edad puse a mi madre a posarme y ella me posó para mi primer dibujo. Es el que yo recuerdo de manera consciente. Ella me dice que yo realizaba muchos dibujos. Le quedó bien. Bueno, me imagino que quedó mal, pero hice el intento, ¿verdad? Yo la senté como estaba la señora posándole al joven artista, yo la senté a ella y traté yo de hacer lo mismo, ¿verdad? Yo realmente no vi lo que el joven estaba haciendo, solamente vi el acto de que él se sentaba y que me comentaban que le estaba haciendo esa reproducción, ese retrato de la señora, que le quedó muy bien. Yo lo veo todavía, veo el retrato y es un retrato de mucha calidad. Él realmente era estudiante de Bellas Artes y tenía familiares allá y fue a Loma de Cabrera. Entonces después, bueno, yo desde ese momento seguí en eso del dibujo, dibujando muñequitos, letreros para establecimientos de mi pueblo. Y luego me inscribí en Bellas Artes. Cuando terminé el bachillerato en Loma de Cabrera, vine a estudiar Bellas Artes. Durante ese tiempo, viviendo en Loma de Cabrera, yo tuve la ventaja, vamos a decir así, que no la tenían mis compañeros de estudio en Bellas Artes, que era que yo venía cada 2 o 3 meses de Loma de Cabrera y vendía algunas obras de las que realizaba en galerías. O sea, muchas galerías me conocían y yo era un jovencito de 14, 15, 16, 17 años, que fue a la edad que vine ya a estudiar a Bellas Artes. O sea que cuando vengo a estudiar a Bellas Artes había hecho vida autodidacta en mi pueblo, estudiando en una biblioteca que tenía una colección de José Parramón, que tenía informaciones así generales, de cada curso, o sea, cursos al óleo, cursos de perspectiva, cursos de anatomía, y entonces yo tenía acceso a esos libros
Y muchas de las cosas que después vi en Bellas Artes, pues la estudié de manera voluntaria, así autodidacta, yo mismo buscando informaciones. Y ya tenía un poco de conocimiento sobre pintura y ya había vendido muchísimos trabajos. Entonces ya comencé una carrera profesional en Bellas Artes y realizo durante 4 años un nivel básico en Bellas Artes y luego 3 años de formación más ya a nivel de separación de campus. Entonces entro a la carrera de filosofía y estudio la carrera de filosofía. O sea que mi formación es, por un lado, de artes plásticas, pero por la parte técnica, pero por la parte teórica tengo estudios de filosofía. Y luego hice estudio de maestría, de metodología de investigación científica y doctorado en filosofía también con una línea de investigación en estética. El doctorado en filosofía me permitía esa línea de investigación, entonces hice una tesis sobre la pintura negra de Goya, la realicé en España, esa obra está en el Museo del Prado y ahí hice mis estudios doctorales. En el 2013 terminé mis estudios de filosofía a nivel de doctorado. Bueno, he realizado muchas exposiciones, he participado en muchos concursos bienales, he sido favorecido muchas veces con premios, tanto en bienales como en otros concursos, uno que hizo el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el de Casa de Teatro, el de Pintura Popular, el de Codetel, el de la Junta Agroempresarial Dominicana. En todos esos concursos siempre gané el primer premio, esos concursos cuando participé. Y casi siempre nada más participé una sola vez en esos concursos y en esa participación ganaba el primer premio y luego me retiraba de esos concursos. Bueno, he tenido varias exposiciones individuales, aquí en el país 4 y una en Puerto Rico, en el Museo de las Américas, en Puerto Rico en el 2002 y luego en varias épocas aquí. La más reciente fue en el 2022, el año pasado, para esta misma fecha. Hace exactamente un año, María tuvo la oportunidad de ver esta exposición. La de Terralux. Terralux, esa exposición, sí, donde se presentaron 50 y pico de obras de diferentes épocas. No era una retrospectiva de todo lo que yo he hecho, sino una retrospectiva de los temas color ocre, los colores tierra. Yo recogí obras, no todas mis obras naturalmente, pero recogí muchas obras de diferentes décadas, de los 90, del 2000 al 2010, del 2000, de esas 3 décadas fundamentalmente. Era una exposición que yo la pensaba realizar en el 2019 o en el 2018 final, porque el cierre de esa etapa fue con unas obras que yo mandé a la Bienal, pero las obras estaban ya dentro del concurso y yo estaba esperando que se pasara la Bienal para poder hacer la exposición y la Bienal se retardó 3 años. Por el tema pandemia. Y el tema de la pandemia, que era el tema que mencionaba, yo tenía unas obras precisamente que aludían el tema de pandemia. Sí. Y no es algo, bueno, la gente decía, es una premonición, todo eso. Realmente el tema de la posibilidad de que un virus alcanzara a nivel planetario venía dándose, o sea... Miren eso, sí. Pero, o sea, que ¿eso fue antes de la pandemia? Sí, en el 2018. Esas obras yo las realicé en el 2018. Son 3 grandes obras. Hay un misterio, aunque usted no lo quiera reconocer. Ahí está todo, entiendo la profundidad de sus obras, su doctorado, hay un misterio profundo ahí. Sí, hay una preocupación que se muestran en las obras. Lo que pasa es que cuando yo fui a defender la tesis en el 2013, se presentó un caso en España, eso está ahí, la gente lo puede buscar en los medios y eso es así. Se presentó un caso de un virus en África que en aquel momento afectó a una española que ese virus lo llevó a España, aquel virus que no se podía controlar. Y en aquel momento yo dije, pero uno puede tomar ese virus aquí y llevárselo para América. O sea, yo estaba en España en ese momento. Luego yo fui en el verano del 2014 a una exposición a Barcelona y de nuevo hay un rebrote de un virus. Bueno, uno cuando viene se olvida de eso, pero yo volví en el 2017 y entonces de nuevo había otro virus. Yo recuerdo que en uno de esos viajes, 2 de los artistas que fueron le había dado aquí chikungunya. Eso acabó en y la muchacha que nos vendió, exacto, y todo eso. Cuando yo iba estábamos gestionando el viaje, los dos artistas que me acompañaban en esa exposición, le dio con chikungunya, a mí no me dio, pero yo digo, a mí me puede dar ahora, faltando o allá me va a dar esto, yo no sé. Me dice la muchacha que vende el ticket aéreo, me dice,
Y cuídense que anda un virus mucho más peligroso por allá. Cuando yo regreso en el 2017, yo no dejé de pensar en eso. En el 2015 realmente yo participé en la Bienal con unas obras, pero el tema ya me interesaba, pero yo no lo trabajé, porque a veces yo duro muchos años trabajando un tema mentalmente. Como que tengo una idea de lo que quiero y finalmente hacer la composición es otra cosa. Entonces a veces yo duro muchos años con un tema en la cabeza que lo quiero hacer y no lo termino de ejecutar en el momento que pienso sobre eso. Pero en el 2017, cuando yo regreso de una exposición que tuvimos en Galicia y que había un rebrote nuevamente en España, yo dije, este es el tema de la Bienal, que ya estaban las bases en ese momento. En el verano del 17, en noviembre por ahí salen las bases y ya yo tenía el tema más o menos de años pensado. Entonces yo voy a Loma de Cabrera en diciembre del 2017 y comienzo a diseñar allá en la tranquilidad, porque aquí el día a día a veces no te deja tampoco concentrarte en un tema así profundo que trasciende a veces hasta el momento que uno está viviendo. Pero allá en la tranquilidad de la familia, alejado de todas las cosas del estrés, vamos a decir, de la ciudad. Entonces yo comienzo a pensar en las obras que voy a presentar en la Bienal del 2018. Eso es en diciembre del 17. Y estos son los temas que yo trabajo. Y trabajé luego la obra ya físicamente de enero del 2018 a junio del 2018. En ese tiempo realizo estas obras que ven que toda la figura de las tres obras, las tres obras tienen, una tiene 9 figuras, que aludiendo al G8, con la presencia de la Unión Europea. O sea, tiene ahí esas 8 figuras en el primer plano, 9 con la Unión Europea, y luego conforman el G20 con un grupo de figuritas pequeñas que están en la parte de atrás del cuadro, en la parte superior alta. El otro tiene un grupo de figuras que llevan al mundo, en ambos llevan al mundo, pero en el otro es más preciso todavía porque el mundo lo llevan pasándole suero y oxígeno. Esa es la primera obra que se está presentando ahora. Y en el centro una obra, un retrato alegórico de la injusticia. De la injusticia. Sí, en ese del centro, el que ganó el premio, exacto, el que ganó el premio, tiene figuras con mascarilla quirúrgica en el fondo. Este de la figura central, de un retrato alegórico de la injusticia. El que ve la obra físicamente, ya en presencia de la obra, puede observar las figuritas que tienen mascarillas quirúrgicas. Bueno, en esas como obras. Internacionalista, no hay ninguna figura impactada con todo lo que él contaba. Esta es la obra. En estas obras. Exacto, sí. Todas esas figuritas que se ven pequeñas, que es una procesión de figuras, todas tienen mascarillas quirúrgicas. Sí. ¿Qué me llevó a hacer estas mascarillas? Bueno, la de quirúrgica, yo lo digo, no sé, quise ponerle quirúrgica porque en ningún momento, todas las demás tienen máscara antigás. Todas las otras. Lo cierto es que sí aluden a un virus, porque la preocupación mía en ese momento era que existe la posibilidad, puede existir nuevamente la posibilidad de un virus que alcance por el desarrollo, exacto, por el desarrollo que tiene la comunicación y cómo las personas se viven trasladando de un lugar a otro, con mucha facilidad que antes no era. De hecho, Dustin, para ese tiempo estaba el virus MERS, que tú citas, que es la variante que antecede al COVID, y que estudiosos de estos temas, tanto el Departamento de Salud de Estados Unidos, tanto Ignacio Ramonet, el mismo Bill Gates, estaban pronosticando la llegada de un virus que el ser humano no iba a poder asimilar. Entonces, sí, es un tema visionario, pero de la forma tan clara que tú lo detallas y lo cuentas en estas obras, porque a través de la palabra es mucho más fácil, entiendo yo. Es realmente alucinante y es impresionante. Dustin, ¿cómo tú calificas? Y ya yo sé que por un tema de tiempo en televisión tenemos que ir cerrando. Las oportunidades aquí para el artista plástico, para el que quiere dedicarse a esto porque le nace, porque esto tiene que nacerle, ¿no? Sí, sí. Esto es una vocación. Y bueno, puedes hacer la pregunta tuya, discúlpame, para que va en esa misma línea. O sea, ya tenemos un Dustin, ¿verdad? Que además de doctor, tiene una larga trayectoria, obras de renombre, exposiciones importantes, y esto evidentemente trae una cierta comodidad económica, holgura. Pero la pregunta, y yo sé que es una pregunta de muchos de nuestros televidentes, es lo siguiente: ¿se vive del arte? ¿Se puede vivir de la pintura?
sin tener ese renombre que hoy tiene Dustin. Dustin pudo sostener a su familia aún estando en el arte de la pintura diariamente, sin ese reconocimiento público que hoy gozas, del que hoy gozas. Bueno, lo que pasa con el arte es que hay artistas muy buenos y a veces su obra no se vende en la época en que la realizan. Luego llega un público que sí la reconoce. Se dice que el artista puede ser un artista del presente, del pasado, del futuro. O sea, si mi obra, la que yo hago, realmente pudo haber tenido éxito en el pasado, o una obra que va a tener éxito en el futuro. Pero entonces en ambos casos el artista, teniendo la calidad, entonces no goza de esos beneficios de lo que estamos hablando. Entonces el que tendría beneficio es aquel que hace la obra del presente, o sea, la obra que sus contemporáneos le entienden. Y hay grandes artistas que luego lo conocemos en grandes subastas, sí, como el caso de Van Gogh, que siempre se menciona, que en su época se dice que no vendió nunca una obra. Uno ve la calidad de la obra, se ve que no era un artista técnicamente y con los materiales, no era un artista pobre, porque la obra tiene calidad y tiene materia. Claro. Se ve que es una obra de inversión en la obra. O sea, no era un cualquiera. Pero la obra no se vendía en su época. Dustin, ¿qué te inspira tus principales musas de inspiración al momento de coger un pincel, coger el óleo y hacer estas grandes obras que haces? ¿Qué te inspira? Cualquier tema. Por ejemplo, cualquier tema. Familia, demás. Sí, cualquier tema. Puede ser leyendo una noticia, me genera eso una ideita, la chispa. Mira estas obras son en la inteligencia artificial, el tema de la inteligencia artificial. Y yo viendo un prólogo que escribí, que va a ser de un libro que saldrá en los próximos días, que escribí en el 2014 y el libro no se ha publicado, no es mío el libro, sino de un autor que lo publicará. Él me mandó el prólogo para que lo revisara. Y yo me sorprendí cómo en el 2000, no lo había vuelto a leer más. Yo escribí el prólogo para ese libro y no lo había vuelto a leer el prólogo. Él lo va a publicar ahora y me manda para que lo revise por si lo quiero cambiar. Él me dice, te lo mando por si lo quiere cambiar, pero yo lo dejaría así perfectamente porque no ha cambiado nada. Y entonces me doy cuenta que hay unas obras que yo he estado realizando ahora, ya el tema, de manera teórica, lo había reflexionado en el 2014. Imágenes que yo pinto ahora, la reflexioné y la describo ahí, no la había realizado y sin embargo ya la tenía en términos teóricos. O sea que cualquier tema, el concepto se le crea. Exacto, puede ser de geopolítica, puede ser de salud, sí, no, cualquier tema. Pero no le terminé la pregunta. Sí. O sea, hay que tener pasión y tener una sensibilidad por el arte que va más allá de eso. Se puede tener, sí, se pueden vender las obras, pero puede no venderse. O puede en un momento no comprenderla el público. Yo recuerdo que mi primera exposición individual en Bellas Artes, pongo ese ejemplo, de motivación para los jóvenes que a veces se pueden sentir... Sí. Yo vendía muchas obras, le comentaba, desde que venía de Loma de Cabrera. Vendía y durante mis años de estudio un señor me compraba todo lo que yo pintaba, incluso sin verlo. Yo le llevaba envuelto el lienzo para más fácil moverlo, sí, claro, siendo estudiante de Bellas Artes, y él, ¿cuánto es? Y me lo pagaba sin verlo. Y llegó a juntar cerca de 60 trabajos míos del 1992 más o menos, del 92 al 94. Él fue guardando obras de esas que yo hacía cuando era estudiante de Bellas Artes. Era un banquete. Cuando yo hago mi primera exposición individual, ya yo no hacía esos temas, que eran temas costumbristas, que yo realizaba, que sí tenía un público que le interesaba el bodegón, el paisaje. Eso le interesaba al público porque las personas quieren un comedor y quieren un bodegón, claro, y estaban realizados así, un tema, vamos a decir, sencillo, que le llegaba al público. Sin embargo, cuando yo hago mi primera exposición individual, esa persona va a la exposición y me dijo, mira, yo te respeto tu obra, pero yo todavía no la asimilo. No entiendo. Y en esa exposición de una persona que había vendido muchas obras durante muchos años, ya varios años vendiendo todo lo que pintaba, sin embargo en la exposición solamente vendo un cuadro, que yo siempre pensé que esa persona que me compró ese cuadro fue como para ayudarme, digo yo. Solamente vendí un cuadro. Cuando la señora de Bellas Artes me llama, que fue donde se hizo la exposición, me dice, mira, un señor te dejó el teléfono que está interesado en una obra. Yo le dije, usted está relajando conmigo. Porque no lo creía. Que era un tema que lo estaba haciendo porque yo creía en el tema, pero no pensando en que se iba a vender o no se iba a vender. Al final era tu inspiración. Exacto. Y un artista me dijo, Alonso Cuevas, es un artista dominicano que vive en Europa, ha estado en España, en Francia, viviendo muchos años. Él la vio la obra y me dijo, tú tienes una gran obra,
lo que tú va a necesitar tiempo para educar el paladar del público. O sea, pero él reconocía que yo tenía una obra de mucha calidad y los comentarios que hacían los especialistas en ese momento decían que la obra tenía mucha calidad. Y en ese momento no se vendía, pero pocos años después entonces la gente la comenzó a comprar. Esas mismas obras que yo no vendí en el 2018, en el 96 en Bellas Artes, la presenté en Casa de Francia un año después y la vendí casi todas. Sí, un año después, las mismas obras que la presento aquí y que incluso no la quería presentar, el mismo Cándido Video me dijo, sí la puede presentar porque yo le comenté, lo que pasa es que esas obras yo la presenté en Bellas Artes, dijo él, en Casa de Francia es otro público. Exacto. El público que la vio en Bellas Artes no es el mismo público que la va a ver en Casa de Francia. Y todo el que fue y la vio en Casa de Francia pensaba que era una exposición nueva. Y entonces ahí la vendí. Por eso le digo que uno no puede pensar, no se puede pensar de inmediato así, sino que es un asunto de tiempo porque son creaciones nuevas que el público no la ve. Esa fue la que ganó el primer premio del concurso de Codetel. Esa estuvo en la guía telefónica del 96, del 97, porque esa fue la que ganó en el concurso de Codetel, Casa de Teatro y Pintura Popular, en el 96. Sí. Bueno, Dustin, muy maravillosa todas las obras. De verdad que para nosotros ha sido un honor tenerte aquí. No nos diste claramente si se vive o no delante, pero se vive, persistencia. Hay que tener exactamente confianza en lo que hace y depositarle todo lo que crees. Y es cuestión de tiempo para educarle ese paladar, en ese caso la cultura visual del público que te va a adquirir tus obras. Para despedirnos, próxima exposición. Bueno, estoy trabajando, no quisiera decir próxima exposición porque la que yo realicé en el 2022, comencé planificándola en el 2010. Wow. Pero se presentaron muchas cosas. Yo hice los murales, en ese tiempo hice el mural de la Catedral de Santiago, los murales de la Catedral de Santiago, son piezas. Los de la Catedral de San Pedro, el Archivo de la Nación, en la iglesia de aquí de Gascue, en la iglesia de Moca. O sea, hice muchas, el obelisco, todas esas obras yo las realicé en ese tiempo. O sea, que a veces uno dice que quiere hacer una exposición y se van presentando cuestiones que impiden que uno pueda realizar una. Ese es el de San Pedro de Macorís. ¿Y dónde la gente puede contactarte o puede acceder y ver o adquirir una obra suya? Bueno, yo tengo mi página web, dustin1.com, dustin1.net, por Facebook, por Instagram, exacto. La gente me contacta, lo único que hay que esperar, porque yo no me desespero yo quiero dar todo lo que puedo en una obra, y entonces no pienso en fecha, ni el dinero, ni nada, sino en hacer la obra. Y entonces, bueno, la gente a veces quiere la obra de una vez, yo no la tengo de una vez, tiene que ser que la obra me llene primero para entonces yo poder realizar. Exacto. Excelente, señores. Eso es un artista. Bueno, Dustin, muchísimas gracias. A ustedes, sí. Te despedimos por el momento, pero este espacio es tuyo y te invitamos para futuras ocasiones que quieras presentar tus obras, tu trabajo magnífico aquí, señores.